Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión de su programa Criterios en este viernes 13 de mayo del año 2022. Y como cada viernes, pues nosotros, ustedes saben que tenemos nuestro respectivo panel de análisis político. Y por ejemplo, vamos a estar analizando qué es lo que sucedió con respecto a Reino Unido, que ahora ha puesto visa para entrar a su territorio, algo que pues en años anteriores no había sucedido. Vamos a estar analizando por qué sucede esto y además está creciendo la preocupación por la caída en el precio del Bitcoin. Bueno, esto y más nosotros vamos a estarlo analizando con Ronald Umaña y Marvin Aguilar. Ronald, muy buenas noches. Qué gusto, caballero, tenerlo nuevamente por acá. Gracias, Fernando, por la invitación, hombre. Buenas noches a la teleaudiencia y es un gusto estar acá con Marvin. Desde luego, Marvin, con todos los ánimos, caballero. Bueno, nosotros ya habíamos empezado el programa antes de salir al aire. Bueno, así okay. que un gusto estar contigo siempre aquí en Canal 8. Encantado, caballeros. Entonces esto va a ser precisamente la continuación de lo que ya veníamos hablando tras cámaras. Y vamos a comenzar con la primera idea que sucedió en esta semana, y es que a muchos les extrañó que la Embajada de Reino Unido mencionara que ahora establecerán visas para los salvadoreños, ya que ellos mencionaban que 40 solicitudes de asilo no era problema para ellos, pero un nivel que alcanzaba las más de 700 ya era una cuestión bastante crítica. Ronald, entonces, ¿esto es un reflejo o sigue siendo parte de las consecuencias de la inseguridad hasta antes del régimen de excepción? Mira, no creo que sea parte del régimen de excepción, no lo es. Es de parte de todo. Lo que pasa es que los ciudadanos ven el gran riesgo que hay para irse mojado a Estados Unidos. Entonces están probando en otros lados, están probando en Italia también y en España. Están probando en Australia. Hoy Inglaterra ya le parece que ya son demasiados y ya nos están poniendo cortapisas a esto, ¿verdad? Pero el fenómeno es el mismo de la migración. La gente ya no quiere vivir en El Salvador porque la situación económica está crítica, porque la inflación está demasiado alta, la inseguridad es muy grande y porque el régimen que tenemos no es un régimen democrático. Entonces todo eso hace que la gente se nos vaya, por supuesto. Claro, Inglaterra, donde ya ve que son 700 lo que le llegan, ya le ponen paro a la situación, ¿verdad? Porque ya ven el problema que se le ha generado a Estados Unidos. Tenemos creo que 20,000 presos en la frontera de Estados Unidos. Entonces Inglaterra está previendo que no le vaya a pasar nada similar. Claro, es decir, solo para aclarar, Ronald, ¿usted no considera entonces, en efecto, que ellos anden huyendo de la inseguridad, sino que es una cuestión meramente de empleabilidad? No, por supuesto, la inseguridad, la falta de empleo, la pobreza que hay en el país, la inflación, el hecho de que no se pueda vivir en este país, el hecho de tener un régimen autocrático en el país, eso hace que la gente se vaya. Eso hace que la gente no quiera vivir aquí. ¿Por qué se va la gente? Porque no hay futuro en El Salvador, no le den un futuro a esto. Eso que nos dijeron que esto iba a ser la Suiza de América, pues ya nos dimos cuenta que eran mentiras, ¿verdad? Entonces la gente se va por decepción. Claro. La gente no quiere irse de este país, nadie quiere irse, todos aman su tierra, su lar y su hoguera, dijo el poeta, ¿verdad? Entonces yo insisto en lo mismo, ¿verdad? Aquí no hay posibilidades de educación, no hay posibilidades de trabajo, no hay posibilidades de superación, el país retrocede cada día, ¿verdad? Entonces, si no hay futuro, la gente joven sobre todo prefiere irse y con razón. Desde luego. Marvin, se comparte la idea de que las y los salvadoreños están migrando hacia Reino Unido no por cuestiones meramente que tengan que ver con el régimen, sino por cuestiones de empleabilidad.
¿O tienes una perspectiva totalmente diferente? Yo lo veo desde otra perspectiva, ¿no? Primero, la migración es un fenómeno que nos ha afectado desde siempre, ¿no? O sea, no es un fenómeno nuevo, que puede ser más grave en unos momentos, menos en otros momentos, pero lo que nos dice la estadística de la migración de salvadoreños es que siempre va increciendo, ¿verdad? No va disminuyendo, se mantiene, va aumentando, ya sea por la guerra de Honduras, ya sea por la época de la industrialización, que la gente se vino del campo a las ciudades, que se fue del campo hacia Honduras, que provocó la guerra con Honduras, claro, que Honduras deportó 100.000 salvadoreños, que luego vino una crisis económica y luego la guerra, que la gente emigró por la guerra, que luego ha emigrado por la delincuencia. Entonces hemos mantenido una constante que oscila entre el problema económico y la delincuencia. La inseguridad personal es lo que mueve a los salvadoreños en su gran mayoría a emigrar. Ahora bien, ¿qué es lo que ha sucedido con el caso del Reino Unido? Como todos sabemos, ocurrió el Brexit. La salida de Inglaterra de la Unión Europea ha hecho que también Inglaterra salga del Tratado Schengen. El Tratado Schengen es el acuerdo que tiene la Unión Europea para no pedirle visa a ciertos países de la América Latina, que fue una gestión que hizo España como miembro de la Unión Europea. Al salir Inglaterra del Reino Unido, obviamente sale del Tratado Schengen y ya la Gran Bretaña tiene la posibilidad y la opción de, digamos, poner sus propias reglas migratorias. Entonces no debería de sorprendernos que como parte de la salida del Brexit tenga, digamos, verdad, esa decisión migratoria Inglaterra. No solo la ha tomado con El Salvador, la ha tomado con países de Europa del Este, por ejemplo, con países de África, con algunas de sus colonias, también las ha tenido que limitar el ingreso. El aumento de 700 solicitudes de asilo, teníamos que analizarlas quiénes son los que están emigrando a el Reino Unido. Primero por la ruta que hay que seguir. O te vas por Estados Unidos o te vas por Panamá o Suramérica, lo que hace que el vuelo sea más caro. Por ejemplo, te puede llegar a costar 700 a $1,000 ese vuelo. Entonces, ¿quiénes tienen esa capacidad de poderlo pagar? Luego, la migración a Inglaterra te obliga para poder trabajar allá a hablar perfectamente el inglés. Entonces, ¿quiénes o qué clases sociales hablan el perfecto inglés en El Salvador? Gente que ha estado trabajando en call center, si la mayoría son jóvenes, por ejemplo, que lo hablan fluidamente, puede ser una opción. Habrá que ver quién es el grupo etario que está migrando, que eso no lo ha dicho Inglaterra. Si son jóvenes, si son mayores, quién es la gente que está migrando. Migrar a Inglaterra, yo he estado en Londres, viví un tiempo en Londres, es relativamente, si tú quieres, fácil. Tú puedes ingresar a una escuela para estudiar el idioma, por ejemplo, o estudiar, esta te da una residencia, digamos, temporal mientras dure tu estudio. Y lo interesante de Inglaterra es que te da una licencia para que puedas trabajar mientras estás estudiando. Entonces, habría que analizar esas solicitudes de asilo, por qué es, y eso nos lo ha revelado, digamos, Reino Unido, como para poder nosotros, desde el análisis, determinar por qué se está yendo la gente a Inglaterra específicamente. En el caso de la migración a Italia... No te cambia la situación de por qué se va la gente. No, lo que sucede que... Lo que sucede que en la migración a Estados Unidos, por ejemplo, que se ha estudiado mucho, sabemos que el 60% se va por situación económica. Un 30% se va por cuestiones de delincuencia y un 10% por reunificación familiar. Entonces, a eso me refiero, vea, que deberíamos de saber estos 700, por qué de repente aparecen ahí. Y es evidente que tiene que preocupar a Reino Unido porque hay de repente 700 salvadoreños. Una crisis similar vivimos con Suecia, cuando era presidente Paco Flores, que aparecieron de repente allá 600 salvadoreños, si se recuerda, ¿va? Entonces mandaron a la canciller en aquel momento a Suecia, a que en vez de repatriarlos, a pedirle al reino sueco que los dejara allá, ¿verdad? Que no que les viera cómo los incorporaba a la sociedad sueca.
Entonces, siempre ha sucedido eso, o sea, digamos, es una constante. Que el salvadoreño se quiera ir, eso no es novedoso, es nuevo. Yo lo miraría desde ese punto de vista. Por ejemplo, te voy a contar algo, yo también viví un tiempo en Alemania. En Alemania, en esa época yo vivía, había como 5.000 salvadoreños. Y lo interesante de Alemania era que casi esos 5.000 salvadoreños todos eran o técnicos o profesionales, porque habían ido a estudiar allá y habían decidido quedarse allá. Es decir, eran profesionales, mano de obra calificada, competente, que tenía buenos trabajos en Alemania y que estaban y siguen viviendo allá. Entonces, algo similar pasa con Inglaterra. Trabajar en Inglaterra sin saber el idioma, sin estar sin papeles, es que es imposible prácticamente, porque nadie te da trabajo. Entonces esta gente... el caso de Alemania. Claro, o sea, no, también Alemania es bien difícil. Yo viví en Alemania, estudié allá. Es bien difícil hallar un trabajo. Que me encontré eran personas que habían ido a estudiar a Alemania y que se habían casado. Eso es lo que estoy diciendo. Estos son migrantes. Claro, puros. pero es que lo que quiero decir es que si no saben el idioma y si no tienen papeles, es que no van a hallar trabajo en Inglaterra. Y es que no haya, es que el dueño del negocio no les da trabajo, porque lo primero que les pregunta es su documentación. Estamos hablando que la vida, o sea, al final la vida va a ser más complicada para ellos, lo que te quiero decir. Mira, no, es decir, para empezar, los muchachos, ese ejemplo me gusta que pusiste de los call centers. Alguien que habla bien buen inglés en un call center. Pero no es legal, no le dan trabajo en Inglaterra. Sí, pero se van a legalizar, si saben. Además, no creas que gente con el asilo, que es lo que han pedido, es un trámite. Y que con la decisión que ha tomado Inglaterra de suspendernos la entrada sin visa, está anunciándoles que no los va a recibir. Claro, pero el problema que estamos viendo aquí es por qué se va la gente. Por lo que siempre se han ido. El problema de cómo Inglaterra va a aplicar sus leyes o no. Eso es lo que nos interesa. Es un problema sociológico de este país. Antiguo, ¿verdad? Histórico. Sí, me encantaría que esto lo pudiéramos analizar. Lo cual es, por eso digo que es motivo de estudio. Pues. Okay. Me encantaría que esto lo pudiéramos seguir analizando y ampliarlo luego de nuestra siguiente pausa comercial. Así que no nos cambie, que ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Criterios, donde estamos analizando lo sucedido respecto a la Embajada del Reino Unido de establecer visas a los salvadoreños. Ahora bien, esto también podría representar una desconfianza en las acciones gubernamentales actuales. Bueno, hay que seguirlo analizando y le doy la palabra a Ronald Omaña. Mira, la migración, como trata de justificarlo aquí don Marvin, que es eterna. Bueno, es que la migración ha sido permanente desde que la humanidad apareció en la Tierra, ¿verdad? Los primeros seres humanos aparecieron en África y ahí fueron subiendo allá por el Ártico y otros allá abajo por Argentina, y así se expandió la humanidad. O sea, somos migrantes por naturaleza. Pero hoy que estamos viendo el caso de El Salvador de ahora, ¿verdad? Es lo que hay que analizar. ¿Cuántos salvadoreños se van a diario hoy de nuevo para Estados Unidos? 300. 300, 9.000 al mes, 110.000 al año. ¿Eso es normal? No.
¿Por qué se van? ¿Por qué la migración ha subido tanto? Porque la violencia ha subido, la pobreza ha subido, 12% solo con este régimen. No hay empleo, no hay educación. Aquí están haciendo cárceles en vez de universidades y nos prometieron universidades. Aquí nos prometieron que esto iba a ser Singapur, que esto iba a ser la Suiza, y nos damos cuenta que no. Al contrario, estamos peor y hemos retrocedido en todos los índices sociales. ¿A qué te lleva eso? A que la gente migre, hombre. A que se vaya. Sí, pero ese es un problema. Mira, hace 3 días, 2 días estuve cenando. Ese es un problema que siempre ha tenido el país. ¿Cómo? Siempre ha tenido ese problema el no país. puede justificar que siempre. Mira el pico que hay ahora. Y nos dijeron que no iba a pasar. ¿Qué nos dijeron? ¿Qué nos dijo el régimen? ¿Qué nos dijo la embajadora? Van a haber migraciones de regreso de los salvadoreños para allá. Ese ya es problema de la embajadora. No, pero también lo dijo el régimen. Ese ya es problema del régimen, pero la cuestión es esta, mire. Si somos honestos, la población que había entre los 50 y los 70, que fue la guerra con Honduras, ¿cuánto era? ¿2,5 millones? ¿3 millones? 2,5 millones. Vale. Y habían 300,000 salvadoreños en Honduras, que se fueron por el problema de la tierra, ¿verdad? Que no se podía trabajar y migraron. La guerra provocó que Honduras nos devolviera 100,000 salvadoreños, que así, de repente, sin trabajo y sin nada, esa gente aquí, que agitó aún más la guerra que vivimos, ¿no? Eso es parte del problema social. Entonces, la cantidad de 300,000 salvadoreños en Honduras, cuando éramos 2 millones, también se vuelve una cifra bastante alarmante. Hoy lo que usted está diciendo también es alarmante. Estoy totalmente de acuerdo. La venida del presidente López Obrador es precisamente para decirle al presidente Bukele que a dónde le va a poner los 20,000 salvadoreños que están presos en Estados Unidos, porque la ley que amparaba esta detención y deportación en caliente termina el 26 de este mes. Entonces Estados Unidos va a liberar esos 20,000 y los va a liberar en México. Y no solo los salvadoreños, sino los guatemaltecos, todos los que están allá. Entonces el presidente Obrador vino a preguntarle a los presidentes, miren, y que ¿cómo vamos a ir con esta gente que es de ustedes allá? Pues porque allá yo no los puedo tener. ¿Y cómo vamos a hacer? Les dijo, para que ya no se sigan yendo, ¿verdad? Entonces es un problema humanitario grave. Por supuesto que es un problema grave. Pero las causas de la migración, más allá que yo le puedo aceptar que es lo económico, por supuesto. Claro, hombre. Que es que siempre ha sido así, es lo Pero no es económico. meramente una desconfianza en las acciones gubernamentales. Además, Pero entonces significa que siempre ha habido desconfianza en los gobiernos que hemos tenido, pues. y hoy más que en los anteriores. Bueno, Entonces eso, te quitan hasta la garantía del ciudadano. eso ya es una valoración política que está haciendo Ronald, Pero es cierto. a la cual tiene Porque derecho hoy a no tiene hacerlo. derecho ciudadano, vos, por ejemplo, ni yo. Bueno, y aquí no estamos hablando en este programa, pues que yo sepa, no nos han venido a meter presos. A vos. No, bueno, y a usted Pero tampoco. ¿cuántos pues. presos hay ahorita? Bueno, ¿Y pero- cuántos inocentes O sea, hay presos? bueno, según las estadísticas podrán haber 700 casos que son injustos cuántos y que hay que muertos han liberar. habido en estos días? 7 que hay que 11. investigar en las cárceles, ¿verdad? Bueno, esos 11 casos hay que investigarlos y deducir responsabilidades. Sí. O sea, es que vamos La a ver. fiscalía va a ir a investigar eso. Tal vez en el futuro. Acuérdese que el Sí, pero estamos responsable. hablando de este régimen. No, bueno, por eso. Entonces, sí, estos, cuando dejen el cargo, hay 10 años, según la Constitución, para investigar los delitos que han cometido, ¿verdad? Entonces, habrá 10 años para la fiscalía que vengan para investigar esos 11 muertos, para investigar Ojalá las que violaciones a esta no derechos sea la humanos. fiscal. No, bueno, no sé, pero ya dependerá de la correlación de fuerzas que hay en la Asamblea para poner a quien quieran de fiscal. Por ahora es así. Y el estado de excepción, usted sabe, Ronald, no exime a los funcionarios de las responsabilidades que tengan por haber violado derechos humanos durante este régimen de excepción. Caso Mozote se cometió durante un régimen de excepción, caso masacre de la UCA que se comete bajo un estado de excepción y ahí andan persiguiéndolos todavía 30 años, Y ese 40 años estado de a los excepción responsables de eso. eran justificados bajo la Constitución. Este estado de excepción de ahora no se justifica constitucionalmente, es un estado de excepción ilegal. Muchas marchas que hacía la UNTS en su momento, porque estuvimos 12 años en estado de excepción durante la guerra,
decían que no era necesario el estado de excepción porque era una agresión al pueblo. No, yo digo justificación Y decían legal, que la insurrección del FMLN era una defensa legítima del pueblo frente a la dictadura. O sea, son argumentos válidos, políticos, ¿verdad? Ese era un argumento político. Pero la Constitución sí justificaba ese estado de excepción. Porque había una insurrección, Pues sí, una armada, claro, una agresión. Pero hoy no lo hay. Para usted los pandilleros no son terroristas entonces. Espérame, y no nos han dicho que ya estamos a hacer homicidios todos estos días. ¿Cómo justifican? Ya no existen las pandillas entonces en El Claro que Salvador. existen. Entonces, ¿y son terroristas o no son Sí, terroristas? pero eso no está en la Constitución, que porque hay pandillas vas a tener estado Lo que de sucede, excepción. lo que sucede, no, estamos hablando de que No, yo si estoy usted hablando de si que usted el estado de excepción si ahorita usted es ilegal. partemos de que si los pandilleros son terroristas o no son terroristas. Si usted considera que los pandilleros son terroristas, entenderá que por la seguridad interior es justificable para este gobierno el estado de excepción. La Constitución no te justifica esa parte. O por la seguridad interior no es. No te lo justifica, no ¿Cómo, es eso cómo debe, constitucional, cómo por lo debe, tanto, eso el lo, estado de eso lo excepción tiene es que, ilegal. eso, le guste o no, tendrá que decidirlo una sala de lo constitucional. Esta sala, la que puso el régimen, no. Entonces, o sea, lo que sucede es que es la única sala que hay. Pues sí, Tratemos de aterrizar Falsa. también. Bueno, pero es la única que hay. También en el- Mientras en el punto alguien no central, declare Sí, esa no, sala pero ilegal, es que si vamos a hablar cosas académicas, cosas académicas. Ok, Pero eso no tratemos de volver al punto central. Entonces, realmente, con los más de 20.000 migrantes, hablando siempre, el Estado tiene la capacidad de recibirlos, uno, y dos, estas personas que van a retornar no van a intentar volver a irse, pero esta vez no hacia Estados Unidos, sino hacia Europa, y hay posibilidad de que volvamos a ver algo parecido como lo que ha sucedido con Reino Unido. Manuel. sí, siempre. O sea, vaya, por ejemplo, es que depende. Italia, para el caso, que hay una gran cantidad de salvadoreños viviendo en Italia, Sí. en Milán específicamente, que podría ser la ciudad que más alberga salvadoreños en Europa. El último dato que yo vi, habían 60.000 salvadoreños en Milán, no sé si ha aumentado. Italia tiene unas condiciones bien interesantes para cuando emigras. Si tenés trabajo y vivís allá 4 años trabajando, te dan la residencia, por ejemplo. ¿Verdad? Son mucho más flexibles en el caso de la migración. Lo que sucede es que es bien difícil ahorita en Italia encontrar trabajo, ¿verdad? Porque el problema en Europa también es complicado, no es tan fácil de que allá el dinero cae de los árboles. Claro. Entonces, creería yo que Reino Unido tiene derecho a preocuparse porque de repente hay 700 salvadoreños pidiendo asilo en Reino Unido. Pero Creo lo que hay que es que normal. ver es que, mira, este Estado tiene la obligación de albergar a sus ciudadanos. Usted habla de repatriarlos, Los expulsamos. Sí. Somos una sociedad expulsora. el modelo económico, Sí, principalmente. Claro. ¿Me entendés? Entonces, y eso es un Estado... Vaya, pero mira, hemos coincidido en algo. El problema de la migración, y voy a tratar de hallar un terreno común, Claro, ¿no? claro. Con Ronald. El problema de la migración es económico. Es posible que se haya acentuado con este gobierno, porque este gobierno está administrando el modelo económico que ha heredado desde siempre, oligárquico. Está administrando peor. Va, pero entonces quizás la solución sea, más que cambiar de régimen, más que quitar al presidente Bukele, ¿verdad? Más que quitar la sala, el fiscal y todo, y la asamblea, es el modelo económico. Claro. Porque si van a poner a Ronald Umaña de presidente y va a administrar este mismo modelo económico, Ajá. ¿usted cree que se va a detener, que usted solo porque usted esté ahí se va a detener la migración? No, porque va a seguir Hay que administrando. cambiar el régimen económico, Va, hay exacto. que cambiar el sistema oligárquico. Va, exacto. Pero este gobierno Pues que nos prometió hacer eso, ese no lo ha hecho. día que Se él asoció cambia, con oligarquía. ese día que él quiera cambiar el modelo económico, le envenenan el agua. Ay, pues sí. Pues Bueno, entonces, pues sí. si te vas a meter, hacelo. Y si no, no te metas. Elon Pero Musk- estos se metieron, Elon y Musk- se asociaron con los oligarcas. Elon y hoy Musk- están haciendo un nudo ciego allí en casa presidencial entre la oligarquía. Cambiar el que ellos sistema. dijeron que iban a cambiar. Y no lo cambiaron. Cambiar el sistema Se asociaron. es complicado cuando lo quiere hacer cualquier político. Por eso el FMLN ni se atrevió
a cambiar el modelo económico, que era lo que la izquierda también se esperaba que hiciera. Mira, Entonces, su problema de modelo económico. El FMLN fue demasiado tibio, nos estafaron al no haber hecho absolutamente casi nada. Mas, sin embargo, hicieron los intentos, ¿verdad? Y la parte social, quien más se preocupó fue el FMLN, sobre todo Pero la parte de Mauricio Funes con lo de la salud. De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Pero todos han fracasado en eso. Tenemos 2 siglos de sistema Por el oligárquico, modelo económico. de sistema oligárquico, y hoy estamos sufriendo eso. Ya que vamos a tocar la parte económica, nos vamos a ir a una pausa comercial, pero dejo planteada la pregunta sobre si este sistema económico del que ustedes tratan de analizar es el mismo que va a permitir el desarrollo de Bitcoin City. No nos cambie, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Ya en el bloque anterior tuvimos un intenso debate sobre la situación económica en el país y el modelo económico específicamente. Pero ahora realmente nos preguntamos, ¿es este modelo económico, que nuestros analistas mencionan que ha permanecido por siglos, el que va a permitir el desarrollo de Bitcoin City? Y en todo caso, ¿eso es positivo, eso es negativo? ¿Tiene más ventajas que desventajas? Bueno, hay que seguirlo analizando. Y cedo la palabra a Marvin. Yo quisiera que explicáramos, Ronald, a la audiencia a qué nos referimos cuando el modelo económico es el causante de la migración y de casi todos los problemas que tenemos, porque la gente puede pensar que quizás estamos proponiendo el comunismo, ¿va? Entonces, acuérdense que la gente puede hacer diferentes interpretaciones. Pero si puedo hacer un resumen de la historia económica de El Salvador, lo que puedo decirte es que siempre que se ha hablado desde los gobiernos de impulsar grandes desarrollos económicos para el país y que se van a cometer grandes reformas y que hay que transformar el país, siempre a la gente le ha ido mal. Cuando pasamos del añil que cae en quiebra, porque aparecen los añiles sintéticos en la India, ¿verdad? Exacto, los tintes, hubo que dar un giro económico, el café. Y para eso los liberales hablaron de progresar. Esa fue la palabra, progresar. Y para eso hubo que quitarle las tierras a los indígenas. Porque decían que los indígenas eran haraganes y no las trabajaban. Que había que trabajarlas y eso era el café. Entonces se introduce el café y se lleva en la época del gobierno de la dinastía Meléndez Quiñones a tener una gran producción cafetalera, que es allí donde se instala eso que él llama sistema oligárquico. Ellos son los que crean eso. A tal punto se explotó el café que la repercusión en la población salvadoreña fue la de disminuir la población. El salvadoreño, frente al crecimiento del café, empezó a morirse, casi no se reproducía. Entonces, esos son efectos de esa gran transformación económica que se nos habló en aquel momento. Después, los regímenes militares plantearon que la salida no iba a ser el café, porque el café bajaba, subía, y entonces el país sufría y no había que poner los huevos en una sola canasta, nos dijeron. Y ¿sabes cuando se habló de que se introdujo el café? Se nos puso un ejemplo, fíjense, que íbamos a hacer como Bélgica. Es que siempre se ha utilizado querer ser como, ¿verdad? Sin sentarnos a inventar cómo debemos ser nosotros mismos, ¿no? Y los militares hablaron de la industrialización. ¿Qué provocó la industrialización? La gran migración del campo a las ciudades y comenzaron a nacer los tugurios, los barrios marginales y todo eso, y la gran migración a Honduras, que terminó con la guerra entre países hermanos y con la deportación de 100.000 salvadoreños después de la guerra. ¿Qué nos hablaron después? La democracia cristiana con la Junta de Gobierno, de la reforma agraria, que era necesario hacer la reforma agraria. Y era cierto, era necesario hacer la reforma agraria, pero llegó tarde. Esa reforma agraria tuvo que haberse hecho con Osorio o con Molina, pero no en la época de la Junta de Gobierno. Llega tarde. Había que hacerla, pero llega tarde.
Entonces fracasó la reforma agraria. No pudo sacar de la pobreza a los campesinos, que era la intención que nos dijeron que había que hacer la reforma agraria. Luego llega el neoliberalismo. El Estado había que reducirlo, había que privatizar, la privatización era lo mejor, el gobierno no sirve y lo privado es lo mejor. Fracasó. El gran ejemplo de eso es las pensiones. Nos siguen insistiendo que lo mejor es el sistema de ahorro individual, pero quienes defienden las AFP no te dicen por qué ganamos una miseria de salario y que con esa miseria de salario, el ahorro personal me va a provocar una pensión en la época más crítica del ser humano, la vejez, pensiones de 200, 300 dólares, que con eso no vivís. Entonces el neoliberalismo fracasó. Se acaba el neoliberalismo y hoy estamos hablando del Bitcoin. ¿Y qué ha sucedido con el Bitcoin? El Bitcoin no lo usa nadie. Entonces tampoco, si la gente dijo o creyó que el Bitcoin iba a ser el milagro económico salvadoreño, tampoco ha fracasado. Te he resumido casi 200 años de la historia económica de El Salvador, donde todos los proyectos económicos de los gobiernos han fracasado. Pero hay algo importante. Las élites siempre se han beneficiado de todos esos reformas económicas y grandes planes. El Salvador, fíjate bien, ha logrado todo lo que se ha propuesto económicamente, pero ha quedado en una élite. Nunca bajó a esa gran masa que se reproduce sin misericordia, que tienen hijos que no pueden mantener, educar y atender y educar. Y eso genera obviamente un círculo de pobreza que te produce pandilleros o migración. Esa es la historia económica del país. Cuando nos referimos al modelo económico, es que debemos de encontrar un modelo económico creado por economistas salvadoreños, antropólogos, sociólogos y políticos. ¿Cómo es que vamos a resolver nuestra forma de vida? Nuestros salarios, qué vamos a comer, qué vamos a producir. Tenemos que volver a eso en estos momentos que la globalización, otro de los grandes mercados, ¿verdad?, publicitarios del neoliberalismo, ha fracasado, ha terminado. O sea, Putin es nacionalista, no es globalista. Xi Jinping es nacionalista. Estados Unidos está encerrándose. Entonces, ha terminado la globalización. Cada país tiene que ver sus recursos energéticos y su comida. Y El Salvador renunció a eso hace 30 años. Entonces, todo es un fracaso en lo económico. Eso es lo que yo entendería, no sé si usted comparte, cuando hablamos del modelo económico, lo que hay que cambiar en este país. Entonces, Ronald, acorde a lo que mencionó Marvin, y poniendo en el centro al Bitcoin, y también diciendo, sí, ha funcionado los modelos para un determinado estrato social, pero no para la masa. Entonces, si nos referimos al Bitcoin y el proyecto Bitcoin City, ¿para quién va a funcionar bien? ¿Va a funcionar nada más para ese pequeño estrato? ¿Y va a fracasar para la mayoría? Mira, el gran problema de El Salvador de los 2 siglos es esa élite económica que mencionaba Marvin. Eso se llama oligarquía, por eso es un sistema oligárquico. ¿Qué significa oligarquía? Un pequeño grupo que usufructúa el Estado. Ellos se han hecho millonarios a través de manejar el Estado. Por eso han puesto a los partidos políticos allí. Por eso hablamos de partidos políticos oligárquicos. El caso típico de Arena, del PCN, del PRUD, del ProPatria. Toda la dictadura militar desde Martínez hasta el 82, 60 años de dictadura militar, más todo lo que tuvimos atrás, ¿verdad? Entonces el grupo arriba, esos es que se han quedado con el pisto, ellos se han quedado con la plata siempre. Cuando el añil daba dinero, se quedaron con el pisto del añil. Cuando el café dio pisto, se quedaron con el pisto del café. Y han ido abandonando cuando ya esos rubros no dan dinero. Se pasaron a la industria, después se pasaron a la banca. Tuvieron la banca, después vendieron la banca, pero siempre el mismo grupo es el que queda con la plata. ¿Y cuál es el problema? El problema es la pobreza que se ha generado en estos 2 siglos en El Salvador. Aquí somos un país de analfabetas. Yo vengo de una familia de analfabetas, campesinas. Y es justo que no le hayan dado educación a mis abuelos. No, no es justo. ¿Y por qué los hijos de ese grupo económico estudiaron en Europa y en Estados Unidos?
Y porque a mí me tocó en la Escuela República de Panamá, allá en Santana, y que esa todavía era una escuela bonita, porque también estaba la escuela del Manguito, ¿verdad? Que tocaba bajo de un palo de mangos. Entonces eso, los gobiernos, los políticos nunca se han preocupado por cambiar el sistema, que es lo que hay que realmente hacer. Yo no te digo de que yo estoy en contra de que haya millonarios, no hombre, qué bueno, el problema es que muy poquitos hay. Si todos fuéramos gente de dinero, yo no tendría por qué estar hablando nada aquí. El problema es que este es el grupo que queda con todo y nos deja todos sin nada. Sin salud, sin educación. Mira, tú has ido alguna vez al Hospital Rosales, allá adentro. Has entrado a la cocina del Hospital Rosales. Eso es un asco. Es un asco. En este siglo, en la capital, en el gran hospital de El Salvador que atiende a los pobres, no se vale. Bajan a la lavandería del Rosales y caen goteras por todos lados. ¿Es justo que vivamos así? No. ¿Hemos producido el dinero para que el pueblo viva mejor? Sí. ¿Y a dónde está el pisto? En los mismos de siempre. ¿Y a dónde están los mismos de siempre ahora? Con el gobierno, porque eso es lo que hacen. Gobierno que llega, gobierno que rodean y que quedan allí. Porque oligarquía significa un pequeño grupo de personas que usufructúan el poder del Estado para hacerse millonarios. Y eso es lo que ha pasado, y eso es lo que sigue pasando, y eso es lo que este régimen nos ofreció que iba a cambiar y no lo ha hecho. Claro. Entonces, y lo del Bitcoin es un fracaso, esa fue una locura del presidente y hoy ha reventado. Vamos a terminar analizando eso luego de nuestra siguiente pausa comercial, así que no nos cambien. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con nosotros para seguir analizando la situación con Bitcoin City. Y la pregunta planteada es, ¿realmente los que van a terminar construyendo Bitcoin City, en todo caso, va a ser esa mera oligarquía? Vamos con Marvin Aguilar. Digamos de que tienen que haber grupos, obviamente, con capital para poder invertir. Habrá que ver el anuncio finalmente cómo va a ser, si va a ser un asocio público-privado. Vea cómo se van a construir esas cosas. No sabemos más sobre la Bitcoin City. ¿Puede cambiar la condición económica del país? Es que la ilusión meramente. Es que lo que sucede es de que si la gente no lo usa, vea, no va a cambiar digamos, el modo de vida de los salvadoreños. Y la gente no está usando la Chivo Wallet, por ejemplo. La gente no ha asumido el Bitcoin como moneda de curso legal. No está pasando así, no te dan crédito en Bitcoin para poner un negocio. Vea, la gente no lo está utilizando, incluso las remesas no están llegando en su mayoría por Bitcoin, lo que llega de remesas es bien poco, que era lo que tanto se había pregonado, que podía ahorrarse no sé cuántos millones la diáspora en enviar remesas porque les cobraban. Entonces, vuelvo a insistir, el tema de Bitcoin ha sido por ahora digamos, un fracaso en el tema económico. Tal vez quienes lo usen, tal vez quienes se vean beneficiados de eso pueden decir que yo estoy equivocado, pero cuando ves la masa, que es para quien se supone debería de ser esa política económica, pues no les ha ayudado en nada. Ahora, estar en la especulación de que sube, baja, y que yo me tenga que esperar hasta que esté alto para poder ver ganancias, bueno, pues eso está bien en el plano personal. Pero es que un país como el nuestro necesita soluciones económicas inmediatas. No podés estar esperando que el Bitcoin llegue a $100,000
para que podamos tener $1.000 millones para poderlos vender y poder reactivar la economía. Es decir, ¿y eso cuándo es? ¿Verdad? O sea, y la Virgen no está para tafetanes, ¿verdad?, en este país. Entonces, creería yo que en ese sentido, si hay un talón de Aquiles del gobierno, es precisamente el tema económico. Porque no se atreve nadie a cambiar el modelo económico. Porque hay una pregunta bien válida que hay que hacerse. ¿Y qué modelo vamos a poner, pues? Economía social de mercado, dijo. Bueno, por eso. Pero si se fija que eso es lo que Europa impulsó después de la Segunda Guerra Mundial, es precisamente lo que está en crisis ahorita en Europa. Porque las medidas económicas... Bueno, Ronald, mire, cuando usted ve al primer ministro alemán diciéndole a la gente que le baje a la calefacción, que racionen el agua. Sí, pero por el problema del petróleo y de la guerra, pero económicamente Alemania es una nación poderosísima. Cuando Alemania ha entrado oficialmente en recesión por el problema de la guerra, cuando usted ve... Guerra, no por el problema económico interno. Sí, pero está en ese problema. Vea, eso pone en peligro a la clase media. No, pues sí, pero lo está pasando. No puedes mezclar. Y los problemas de los chalecos amarillos en Francia, que empezó antes del problema con Ucrania. El modelo de economía social de mercado es el alemán. No por eso, pero es en Europa. Europa lo asumió como propio. Alemania y en Japón. No, por eso el problema de España, que ha tenido que empezar a reducir todos los beneficios. España no tiene modelo de economía pero tiene un estado de bienestar que es, pues sí, pero es el símil de la economía social de mercado. Entonces, de todos esos países que adoptaron ese modelo después de la Segunda Guerra Mundial, están en crisis porque la clase media está... No, ¿cómo no? No. Bueno, eso es lo que dicen los indicadores. Adoptaron el modelo nada más. Japón y Alemania. Por eso, pero revise que Alemania está oficialmente en recesión. Revíselo. ¿Verdad? O sea, revisa. Por la guerra, no por la economía interna. Mire, la economía humana es la mejor de la tierra. Bueno, va a tener que contestar. Economía social y ecológica de mercado. Fue fundada por Ludwig Erhard en Alemania en el periodo de Konrad Adenauer. Pero ese periodo... Y eso generó lo que se llamó el milagro alemán. Sí, pues ese milagro alemán... Que le ayudó a todas las clases sociales. Sí, pues ese milagro alemán... No aquí. Ese milagro alemán... ahorita está en crisis en la clase media, porque la riqueza en Alemania también se ha concentrado en una pequeña cantidad de personas. O sea que en Alemania todos son ricos, pues. Claro. Pero ahorita Alemania... ¿Por qué están surgiendo entonces grupos neonazis y ultranacionalistas en Alemania? Porque son ricos. No, pues sí, también en Ucrania, ¿verdad? Entonces, eso no es economía. No, estamos hablando del modelo de economía. ¿Usted cree que los grupos nacionalistas, los grupos ultranacionalistas surgen porque todo está bien en esos países? Por eso surgen los grupos radicales en esos países. Surgen porque ellos sienten que hay muchas cosas que no les benefician. Radicalismos. Bueno, pero no en el extremo que hay en Alemania. Pero es mentira lo que estás diciendo. No. Lo que pasa es que debe de leer más sobre la situación económica europea. Claro que y sobre el modelo que adoptó Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que está en crisis. Yo los estudié y en Alemania. Entonces el sueño americano existe todavía y el sueño europeo todavía existe. ¿Usted me está queriendo decir eso? Que Europa no tiene problemas económicos. Si quitáramos la guerra... Estamos hablando del modelo de economía social de mercado y vamos a meter en Europa. Bueno, entonces Alemania no tiene problemas entonces económicos. No. Ok, bueno, haya problemas o no, lo que sí es cierto es que nos vamos a una nueva pausa comercial. No nos cambia, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Y vamos con las conclusiones respecto a si el Bitcoin es la solución al modelo económico actual salvadoreño. Ronald. Mira, Conclusiones. lo del Bitcoin, pues aquí lo dijimos desde el principio que era un fracaso, que eso no era una moneda de curso legal, porque no era moneda, ¿verdad? No cumple los requisitos de ser moneda. Sí. Entonces hoy ya fracasó. Y la compra de los Bitcoin, porque fracasó el archivo wallet internamente, pero la compra de la moneda, del criptoactivo Bitcoin también fracasó. Mira, el valor actual es 67 millones de dólares de las monedas que el presidente ha comprado, perdón, de los criptoactivos esos que se llaman Bitcoin. Y él pagó 103.1 millón. Hemos perdido 36.1 millón, o sea, el 35% de la inversión. ¿Quién va a pagar eso? ¿Quién le va a devolver a los salvadoreños ese dinero? Porque ahí hay algo de fondo, porque como aquí todos nos lo esconden, ¿verdad? O sea, hasta dentro de 7 años puedes tener información de esto, de aquello, entonces no sabemos qué pasa. Pero yo no he visto de que alguien haya autorizado al presidente a hacer esas compras. La Asamblea Legislativa no ha autorizado nada. Claro. Entonces, allí hay de haber delitos en esto. Tanto del que compró la moneda como del que le entregó el dinero al presidente para hacerlo. Entiendo. Esto tienen que devolvérselo al pueblo. Marvin, conclusión final. Bueno, yo creo que hay que trabajar el gobierno por el problema económico. La salida que yo le veo a El Salvador en el tema económico es la agricultura. Tenemos que volver hacia eso para garantizar lo que nos comemos. En la medida que produzcamos lo que consumimos, van a bajar las cosas de precio. Creo que habría que apostarle a qué agricultura, no a la agricultura industrial, que por ejemplo ya el café nos llevó a la tierra a que se cansara, Claro. sino a la agricultura campesina. Tenemos que trabajar en Para eso. la subsistencia. Exacto, y que esta gente produzca y sobrepase lo que consumimos nacionalmente para que haya incluso ahorro. Entonces, en eso debería enfocarse cualquier gobierno, este y los que vengan. Si no nos enfocamos en reactivar la agricultura, va a ser bien difícil que salgamos de este hoyo económico que tenemos. Entiendo. Caballeros, como cada viernes, qué interesante debate han tenido, como siempre ustedes dos, sobre los temas de actualidad. Ronald, un verdadero placer haberlo tenido. Gracias, Fernando, hombre, y buenas noches a la audiencia. Un abrazo fraternal para todos. Marvin, un honor. Gracias, buenas noches. Ustedes, amigos televidentes, gracias por habernos sintonizado en esta ocasión y como siempre recuerden que el criterio más importante de todo aspecto económico, político, social, cultural, bueno, lo tiene usted. Que descanse. Feliz fin de semana. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.